¿Qué secretos hay en la historia del diluvio de Noé y cómo impacta nuestro mundo hoy? Nuestro invitado lo responderá basado en su libro Fallen Angels, Giants, Monsters and the World, Before the Flood. ¿Captó tu atención? Pero antes de iniciar, me acompañan en el programa Ken, Raquel y Dean. Ay, me Interesada, ¿no? encanta este tema. Es Sí, muy yo bueno, también. es tan interesante. Y hay tanto que no sabemos y que tenemos que aprender, pero estoy lista para aprender. Estoy Sí. emocionada por el De programa. Haviland Ford, ¿cómo Ay, estás? estoy emocionada por nuestro invitado. Lo cito cada mañana en mi tiempo devocional y estudio sus libros. Estoy emocionada de estar en el Muy programa. bien, no lo Sí. sabía. Qué bien. Sí, Rachel por Ann Brown, supuesto. ¿cómo estás? Estoy bien y tengo a Noah. ¿Sabes que Tienes a Noé Noah. fue el Sí. único hombre justo en su generación y es una razón por la que le pusimos ese nombre? Es Noah porque queremos que él también sea así en su generación, pero me encanta la historia de Noé porque, de hecho, ese hombre construyó un arca sin que hubiera visto llover y tener esa Así es. clase de fe en el Señor y obediencia Es para hacer cierto. algo que a todos les parecía una locura. Es la clase de persona que quiero Y tu ser pequeño también. Noah tiene 1 año y le gusta caminar hacia el agua. Oh, vaya, ese No le niño tiene miedo a nada. Le es... pusieron el nombre correcto. Más tarde hablaremos de eso. Le dije que el Señor puede hacer que construya un arca, no sé. Exacto. Cindy Johnston, ¿cómo Hola. estás? Genial, lista para aprender. Hoy soy una estudiante y estoy agradecida por el invitado que puede hacer que lo profundo y las cosas que no entendemos sean más simples para que podamos Me encanta entenderlas. porque la Biblia nos da pequeñas pistas, así que es genial Ujú. oír a un teólogo hablar Sí, directamente del griego y el hebreo y más, y lo hace muy bien. Cindy Murdoch, ¿cierto? sí, yo aprendo en forma visual, así que hago la petición para que el libro se convierta en una película. Por favor, creo que sería Pensé increíble. que dirías cuando dijiste haré una petición, quiero llevarme el También libro. me llevo el libro. Se los daré. Y me Gracias. encanta el libro. Estoy leyendo el libro y ya estoy muy cerca del final. Me viste leyéndolo en vacaciones. Tiene como 400 páginas. Bueno, las historias antiguas de la Biblia del diluvio, los ángeles caídos y los gigantes revelan verdades ocultas sobre nuestro mundo hoy y lo que vendrá en los últimos días. Rick Renner vino a responder todo eso con su más reciente libro. Y conocemos las escrituras, las han oído. De Haviland, igual que en los días de Noé. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Exacto, así será en la venida del Hijo del Hombre. Entonces, se dio una promesa y es que lo que pasó en los días de Noé va a pasar de nuevo cuando Jesús regrese. ¿Es Es, correcto? es correcto, pero ¿puedo decir algo Sí, primero? sí. Estoy encantado de estar con ustedes. Lo Denise y sé. yo las Tratabas de vemos Me tenerme. cada encanta. noche en Moscú. Ay, me Es encanta. Debo increíble. decir que Denise Y es muy ahora estricta. Hora de Johnny Table Talk. en un mes o dos estarás sentado en casa y te podrás ver en Johnny Table Talk. Nos encanta y es un placer Gracias. estar con ustedes. Siento que conozco a cada Gracias. una muy bien. Ay, Y no venimos gracias. a Estados Unidos con frecuencia. Es bueno estar con Bueno, ustedes. nos encanta Gracias. tenerte y Gracias. apreciamos Gracias. todo el trabajo que haces. Pero háblanos un poco sobre, si puedes, ah, hablaremos de Noé, el arca, el diluvio, pero vamos a volver atrás a Adán, Muy bien. porque empiezas con la genealogía. Y cuando lo estaba leyendo, entiendo cómo Adán vivió tanto tiempo y conoció a sus tatara nietos, porque vivió más de 900 años. 930 años. Wow. Entonces, háblanos un poco sobre por qué la genealogía es importante y háblanos sobre los nombres y lo que significan. Iremos específicamente a la escritura que dice, los hijos de Dios, de hecho, se unieron con las hijas de los hombres. Y vamos a explorarlo. ¿Qué pasaba en el mundo en ese tiempo? ¿Qué pasó? Pero vamos a la genealogía y luego ve, supongo que a Jared, que es donde Muy empiezas. bien. Cuando Adán y Eva salieron del jardín, imaginas que estaban en un estado caído. Y sabemos por escritos extrabíblicos, que no son bíblicos, sin embargo, son comentarios que son muy serios, que Dios dio a los vigilantes, y los vigilantes eran ángeles vigilantes de la Es algo humanidad como en la lo que tenemos tierra. ahora, Ángeles ángeles guardianes, guardianes. ¿sí? No sé De por qué acuerdo. alguien discutiría con nosotros, creemos en los ángeles guardianes. Y Dios, en su amor, tal como puedes imaginar que Dios lo haría, les dio la tarea a estos ángeles de vigilar al hombre en su estado caído. Pero para cuando llegamos a Jared, Jared significa descenderá. Y durante su vida, algo absolutamente impensable comenzó a pasar. Los ángeles, a quienes se les encargó vigilar la tierra,
fueron con las hijas de los hombres. Está en Génesis 6, versículo 2. hermosas. Eran hermosas. Ujú. Y las tomaron para unirse a ellas. Y sabían que estaban violando el mandamiento de Dios. ¿Tienen Ellos lo libre sabían. albedrío? Tienen libre albedrío. Los Ujú. ángeles lo tienen. Siempre me criaron creyendo Lo que los sé. ángeles no tienen, pero Lucifer tiene libre Cierto, albedrío. sí. ¿Eran ángeles caídos en ese momento? Se volvieron ángeles caídos en ese momento, y cuando lees el libro de Enoc, que no es escritura, pero de verdad es un comentario antiguo, dice que 200 de ellos se unieron, incluso sabemos el nombre del ángel líder, y los dos juraron un ¿Cuál era pacto. su nombre? Creo que era Samiasas, si veo mi libro lo recuerdo. Sí, sí. Pero los dos juraron un pacto y dijeron, vamos a hacer esta malvada acción. Y sabían que serían castigados por eso. ¿Y dónde hicieron el pacto todos los 200 ¿Dónde ángeles? hicieron el pacto? Sabemos dónde descendieron. Descendieron en el monte Hermón en Israel. Todo comenzó ahí. Pero Muy esta es bien. la raíz de toda la mitología. Por ejemplo, si ves la mitología griega, tienen el monte Olimpo, tienen el panteón de los dioses. Pero de hecho pasó en el monte Hermón en Israel, cuando estos seres celestiales descendieron a la tierra. Y puedes imaginar cómo se veía, los dioses habían descendido del cielo. Y estos ángeles caídos pudieron ser tal vez hermosos, pero muy grandes seres. Correcto. ¿Cierto? Correcto. Entonces, si la humanidad los viera descendiendo en esta atmósfera para ser vistos, Sí, habría tenido un enorme efecto. se hubieran cautivado por eso. Claro. Tal vez los hubieran adorado. Sí. Y de hecho, en Génesis capítulo 6 dice que la tierra estaba corrompida. Significa, de hecho, que toda la raza humana en ese tiempo se dispuso a estos ángeles que descendieron a la atmósfera de la tierra, y los ángeles comenzaron a unirse a las Mucha mujeres. gente siempre ha pensado que los ángeles no podían, de hecho, tener sexo o lo Era que lo que sea. pensaba. Así Así que es. háblanos Pensaba un poco como- sobre eso. Bueno, sé que eso plantea muchas preguntas teológicas, pero Sí. en las escrituras no existen ángeles femeninos. No existen, desde el inicio hasta el final son masculinos. Así que en este libro hablo sobre el hecho de que Jesús dijo que los ángeles de Dios no se casan, pero Jesús dijo en el cielo. No dijo si podían ni si no podían, solo dijo que no lo hacen en el cielo. Pero, según las escrituras, estos ángeles de verdad hicieron lo impensable. ¿Por qué y de cayó hecho no Lucifer? sé. Es decir, lo mismo. Rebelión. Sí, rebelión. Pero Dios no va a crear seres o va a crear ángeles o seres humanos que sean como robots. Tenemos que es. tener libre albedrío y elegimos amarlo. Él nos amó desde el inicio, pero nos dio libre albedrío y estos ángeles tenían libre albedrío. Ellos se unieron a las humanas, hijas de los hombres. Correcto. Y quedaron embarazadas. Así es. ¿Y qué surgió de esa unión? Criaturas híbridas. Eran mitad ángeles, mitad humanos. De nuevo Entonces- está en la mitología, se les llaman semidioses. En la mitología antigua eran mitad humanos, mitad dioses. Como Hércules Entonces, y todo tiene todos sus raíces estos en la seres realidad. míticos. Sí. míticos. Cuando nacieron, primero se les llamó Nefilim. Y la palabra Nefilim viene del hebreo napal, que significa caer. Así que eran seres caídos, eran aberraciones. Y la palabra Nefilim también describe que caían sobre la gente. También describe la respuesta de la gente ante ellos. Se desmayaban en su presencia. Recuerden cuando los hijos de Israel vieron a los gigantes, dijeron, parecíamos langostas Sí. ante ellos. Las personas se desmayaban cuando los veían porque eran muy grandes. Y Oh. continúa con Jared. Jared significa Significa descenderá. descenderá. Y fue durante su tiempo donde estos seres cayeron del Sí, segundo comenzaron cielo. a Y no descender. fueron todos los ángeles. No, parece que fueron 200 según el libro de Enoc. Correcto. Pero Jared tuvo un hijo llamado Enoc. Y Enoc significa corregir o enseñar. Y parece que en el tiempo de Enoc trató de traer una corrección o enseñanza para detener esta actividad Nefilim. Conocemos la historia de Enoc, es el primer rapto en la Biblia. Y cuando tenía 365 años, Dios lo tomó, pero tuvo otro hijo. Y el hijo de Enoc se llamaba Matusalén. Así que Enoc, la Biblia dice que caminó con Dios Así es. y habló con él y caminó con él y habló y luego ya no estaba. Así que su muerte no fue física. Él sigue vivo en el cielo hasta el día de hoy.
Lo convierte en la persona más vieja de la Así historia. es. Y muchas personas creen, y no hablaremos de Apocalipsis, que él será uno de los 2 testigos que morirán. Hay personas que Algunos lo lo creen, es para otro programa. Muy bien. Y luego Matusalén nació y sabemos que fue la persona más longeva que vivió en esta Y que tierra. murió, Y sí. murió, 969 años. ¿Qué? Así que cuéntanos un poco sobre qué hizo Dios desde Jared a Matusalén. Y también hay que entender que Adán pudo tener influencia sobre, tal vez, Jared, ¿cierto? Conoció a estas personas. Sí, Estas es personas cierto. pudieron entrevistar a Adán, porque Adán vivió 930 Y años. podía contar la historia como, Oh, claro. ¿qué pasó? Pero escucha, fue en el tiempo de Enoc que Enoc escribió lo que creemos que son los primeros 36 capítulos del libro de Enoc. Ahora el resto tal vez fue escrito más tarde, pero los primeros 36 capítulos son de verdad muy antiguos. Y se menciona el libro de Enoch. De hecho, se menciona en la Biblia. Oh, bueno, es citado sí. por Judas. Y Era el Pedro. hermano de Jesús. Significa que la familia de Jesús leyó el libro de Enoc. Muy Eso le bien. da mucha Y, credibilidad, credibilidad. ¿cierto? bueno, no es canónico, pero es un libro histórico, verídico. Y hablas de cómo teólogos y rabinos tal vez reconocieron ese libro a través de la historia. Oh, lo hicieron. De hecho, fue incluido en algunos cánones de las escrituras en varias partes del mundo. Pero Matusalén significa cuando él muera, sucederá. Y desde el tiempo de Jared, sabían proféticamente que Dios se encargaría del desorden. Enoc trató de corregir el desorden. Cuando nació Matusalén le dieron nombre profético y significa, oye, si esto no se arregla para cuando él muera, entonces el juicio tan esperado finalmente llegará. Dios limpiará este desorden. Matusalén tuvo un hijo que se llamó Lamec, significa lamentación, y durante su vida esto se convirtió en lo peor. Fue terrible lo que pasaba en la tierra. Había gigantes, había monstruos, había canibalismo, violencia, Así que había dolor, había llanto. por lamentación. eso el Sí, nombre, sí. lamentación. Así es, Lamec. Sí. Y Lamec tuvo un hijo que se llamaba Noé. Significa pausa, descanso o alivio. Y su nombre, de hecho, significaba proféticamente, durante la vida de ese bebé, finalmente iba a haber un alivio de lo que pasaba. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y siempre pensé que Noé escuchó a Dios por sí mismo. Pero ¿saben algo? Él venía de una familia de personas que oían a Dios. Wow. Jared escuchó a Dios, su nombre era profético. El nombre de Enoc era profético. Enoc escribió esos versos, esos registros, los transmitió a Matusalén, Matusalén los pasó a Lamec, Lamec los pasó a Noé. Noé llevó la revelación a las generaciones. Y le dije a mi esposa, piensa en eso. La responsabilidad que tenemos de pasar la revelación de generación en Sí, generación en generación. es cierto. Y creo que oír a todos sus predecesores hizo más fácil que dijera que sí a la asignación. Es cierto. Porque desde que era joven sabía que el juicio finalmente llegaría. Ok, y Enoch, estamos seguros de que él escribió estos primeros 36 capítulos. Primeros 36 capítulos. Y Noé habría tenido conversaciones Noé con... habría tenido conversaciones con Matusalén. ¿No es algo asombroso? Pensar en Sí. eso, hasta el punto Sí. en que él tal vez llevó el libro de Enoch en el arca. Sí, y la gente dice, ¿cómo lo hizo? En aquellos días todo se escribía cuneiforme, que es escritura en piedra. Así que lo habría llevado al arca y esa fue la forma en que sobrevivió al diluvio. Y encontramos fragmentos de eso en los rollos del Mar Muerto, Y ¿cierto? han encontrado no solo fragmentos. Encontraron una copia completa del libro de Enoc en los rollos del Mar Muerto y otro libro titulado El libro de los gigantes, el cual la gente también cree que antecede al diluvio, lo que significa que Noé tuvo que llevarlo al arca, y el libro de los gigantes es asombroso. Sin duda es ¿Y fascinante. qué dice el libro de los gigantes? Habla del comportamiento de los gigantes. Si quieres ¿Cuál? saber por qué eran violentos, lee el libro. Te dirá lo que estaban haciendo. ¿Qué estaban haciendo? Estaban comiendo toda la producción del hombre. Y cuando no quedó nada de comer porque eran enormes, empezaron a comer seres humanos. Se volvieron contra ellos mismos, empezaron a comerse. Eran caníbales y eran conocidos por beber sangre. Y esa es la razón por la cual, cuando Noé salió del arca, la primera ley que Dios dio, la cual es una ley extraña, es no beberás sangre. ¿Por qué sería la primera ley?
Fue el equivalente a decir, muy bien, Noé, limpiamos esto, no volvamos a lo que acabamos de Así dejar es. atrás. No lo haremos de nuevo. Así es. Entonces, lo que obtuve de tu libro, que jamás había entendido, es cuántos gigantes había en la Tierra Había muchos. cuando el diluvio pasó. Y Oh, cuántas había personas, muchos. y cuando hablas de cuántas personas había en la Había Tierra. millones al menos para el momento del diluvio. Algunos dicen, bueno, ¿por qué no hay restos de la primera Iba a civilización? preguntarlo, ¿hay Bueno, huesos de gigantes? bueno, primero sí hay huesos de gigantes, pero fueron escondidos. Yo sé dónde hay uno enterrado ahora. Puedo llevarte al lugar exacto donde está, y está cubierto porque tienen miedo de que sea saqueado. Pero, segunda de Pedro capítulo 2 dice, esa civilización antes del diluvio fue completamente aniquilada. Y la palabra griega para describir la destrucción de esa civilización es una muy particular que por lo general describe dejar sueltos a perros salvajes para dejar a un animal en pedazos. Pero cuando se usa en conexión con el diluvio, significa que las aguas del cataclismo, el diluvio, fueron tan devastadoras que de hecho demolieron todo lo que existía antes del diluvio. Y por eso es muy difícil encontrar ruinas. Y una de las cosas interesantes que mencionas es que los hijos de Dios, quienes fueron creados seres angélicos, Correcto. ellos tenían conocimiento de varias cosas que les pasarían a sus hijos, que vemos como evidencia en la tierra ahora, como las maravillas del Así mundo, es. como las pirámides y... En ese tiempo no había forma de explicar cómo supieron construirlo, excepto que había algo divino que les daba información. Háblanos Hay sobre eso. estructuras megalíticas en toda la Tierra. Es cierto. Denise y yo estuvimos en Stonehenge. ¿Alguien ha estado en Stonehenge? He Lo visto que ves fotos, es algo asombroso. Y mucha gente cree que podría ser una estructura que precede al diluvio. Pero hay estructuras por todo el mundo cuando la gente las ve dice, ¿cómo lo Así hicieron? No es. tenemos la tecnología para hacerlo hoy. Pero el libro de Enoch dice que además de tener sexo con las mujeres, los ángeles enseñaron tecnología al hombre, enseñaron la guerra. Ya había peleas antes de eso, pero enseñaron el arte de la guerra. Enseñaron el arte de la astrología, la astronomía, la geometría, Medicina. toda clase de cosas, y es por eso que encontramos tecnología tan avanzada de hace miles y miles y miles y Pero miles ¿qué de pasó años. con la perversidad que trajeron y el factor pecado? ¿Qué cosas le Dice que enseñaron les a la humanidad? enseñaron amor, que significa amor, es lo que les enseñaron. Y enseñaron los límites de las pasiones, que significa algo así como desear carne extraña. Y eso hicieron. Y lo que leemos en el libro de Judas y en el libro de Pedro. Así que hubo perversión. Hubo perversión, eran Eran- pervertidos. Así es. Y les enseñaron toda clase de actividades sexuales pervertidas a la humanidad. Muy bien, esta es una pregunta extraña, pero ¿los ángeles vuelan? ¿Y cómo murieron los ángeles en el diluvio? ¿No volaron encima del agua? Los ángeles no murieron, los gigantes murieron. ¿Qué les pasó a los ángeles? Bueno, solo te puedo hablar de los ángeles antes del diluvio. Muy bien. Y Pedro y Judas dicen que Dios los entregó a cadenas de oscuridad, Siguen encadenados. encadenados, y piensa en lo que sería un castigo Así para es. un ángel. Primero, los ángeles son criaturas en movimiento. Están encadenados, no pueden moverse. Fueron creados para ser seres de luz y los ponen en la oscuridad. Sería el castigo definitivo para esos ángeles. Así que cuando los gigantes perecen en el diluvio, entonces no tenían un cuerpo. Pero ¿qué pasa con el alma? Muy bien, Johnny, hiciste la pregunta. Muy bien, aquí va. ¿De dónde vienen los demonios? Sí. El libro de los gigantes dice que los demonios son los espíritus sin cuerpo de los gigantes. No sé si es cierto, pero mucha gente cree eso. Porque mucha gente dice que los demonios son ángeles caídos. Yo no creo que lo sean. Sí. No, creo que son espíritus sin cuerpo de alguien. Correcto, correcto. Pero sabemos que hay potestades demoníacas y seres ahora en la tierra, ¿cierto? Bueno, en el libro de los gigantes en realidad dice que así como los ángeles tomaron esposas, ¿no es interesante? De hecho, Porque realmente nos da la idea de un Ajá. secuestro o una violación. Las tomaron. Así es. De la misma forma, el espíritu de los gigantes, cuando los gigantes murieron, ¿qué hicieron?
abusaron, Tomaron posesión. tomaron posesión, son tomadores, Sí, son ocupadores. Como piensa en cuántas veces Jesús liberó a la gente de los espíritus demoníacos. Y recuerda cuando liberó al hombre loco. Correcto. Y digo al gadareno y ellos entraron en los cerdos Así es. y cayeron al acantilado, claro. Y destrucción. Sí. Exacto. Así que los ángeles y las hijas tuvieron hijos. ¿Esos hijos tuvieron algún poder sobrenatural? Porque los ángeles eran seres espirituales que volaban y Bueno, eran eran fuertes criaturas y... híbridas. Y sabemos sí. que eran enormes. Eran más grandes que Goliat. De hecho, Goliat fue más tarde. Eran enormes. Y habrían tenido una fuerza física solo por su tamaño. Pero la Biblia dice en Génesis 6 que toda la tierra se llenó de violencia a causa de ellos y la corrupción. Y la palabra corrupción tiene que ver con la alteración en los genes humanos. El código genético de la humanidad fue alterado por la mezcla de gigantes, ángeles y mujeres. Y por supuesto hicieron lo impensable. Los ángeles no debieron haber hecho esto. Y lo que hicieron fue tan horrible que Pedro dice que Dios de hecho los tomó por la nuca y los entregó a prisión y hasta ahora todavía están encerrados. Una de las cosas de las que la Biblia habla es de que Noé estaba sin mancha. Significa que genéticamente estaba como Dios había creado al hombre. Él era genéticamente puro. Genéticamente puro. Entonces, eso nos lleva a la escritura que dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿El hombre trata de manchar la genética ahora en el mundo? ¿Vemos que eso está Quiero pasando? volver a Noé y luego responderé la pregunta. Cuando llegó el diluvio, quedaba un remanente. Fue todo lo que había. Y Jesús dijo, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Significa que al final de la era habrá un remanente. Eso explica por qué Jesús dijo la venida del Hijo del Hombre. ¿Encontrará fe en la tierra? Solo porque van a la iglesia no significa que son salvas. Sí. Sí, así De es. hecho, si estás viendo el programa hoy, si no estás seguro de ser salvo, debes hacer algo al respecto. Háblanos de Ir eso. a la iglesia no te hace salvo. Es Tienes que cierto. llamar a Jesús el Señor de tu vida Así es. para ser salvo. Pero al final de la era de la iglesia habrá un remanente y seremos predicadores de justicia y seremos igual que Noé lo fue en su generación. De acuerdo, tengo otra Muy bien. pregunta. Algo extraña. Si los ángeles tenían libre albedrío e hicieron esto, ¿cómo es que no ha habido otro incidente de esto? ¿Fue el castigo tan malo que los asustó y dijeron, nunca lo haremos? Porque los humanos somos imperfectos y no importa lo que hagamos, siempre seremos pecadores. ¿Es así con los ángeles? Bueno, te haré una pregunta. ¿Está bien? ¿Los gigantes aparecieron después del diluvio? Creo Lo hicieron que en la sí. época ¿Cómo de crees David. que pasó? Parece que hubo una segunda incursión. De acuerdo. Sí. La Biblia Así no es. es clara en esto, pero ¿cómo más pudo haber pasado? Y Jesús dijo que pasará de nuevo al final de la era, lo que implica que habrá otra mezcla. Iba a Bien. preguntártelo, Al final ¿crees que de la era. regresarán? Creo que sí. ¿Y cómo lo explicaría la gente? Bueno, le decía a tu mamá antes que en Lucas 21:11 Jesús dijo que al final de la era van a haber terremotos, guerras, rumores de guerras, todos lo saben. Sí, así es. Pero en Lucas 21:11 Jesús añadió dos cosas. Jesús dice que habrá terror y grandes señales del cielo. En griego, cuando dice grandes señales del cielo, es la pequeña preposición apo. Describe cosas que descienden del cielo al final de la era. Cosas aterradoras. Es la palabra griega fobetrón, que solo se usa de una manera en la literatura griega. Es la palabra para monstruos. Y Jesús dijo, sabrás que has llegado al final de la era cuando las personas digan que están viendo cosas que descienden de los cielos. ¿Podría ser otra incursión? Y también aparecerán monstruos. ¿Crees que lo explicarán como extraterrestres? Podría Ha ser. habido audiencias lo en que el creo Senado, que es. comités, y la gente dice que ya hemos visto esto. Y no solo eso. Me voy a arriesgar y te voy a decir Adelante. que creo que habrá una gran revelación en los próximos días. Cuando vayan a sacar todo, lo pondrán sobre la mesa.
sacudirá la fe de muchas personas. Por eso escribí este libro. Si sabemos lo que viene, entonces nada nos moverá. Nada de lo que venga. Jesús profetizó que todo esto vendrá. Asombroso, asombroso. Para las personas que no conocen a Jesús, ¿puedes tomar 30 segundos y compartir? Es muy fácil convertirse en un hijo de Dios. Sí. La Biblia dice que si crees en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos y crees que Jesús es el Señor, debes confesar con tu boca, porque tu voz es tu autoridad. Y si dices, Jesús, te entrego mi vida y te pido que tomes el control de mí y seas el Señor de mi vida, la Biblia dice que serás salvo. Y solo di esta oración. Jesús, te entrego mi vida. Jesús, te entrego mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Te llamo el Señor de mi vida Te llamo el Señor de mi y te vida. recibo ahora. Y te recibo ahora. Gracias por salvarme. Gracias por salvarme. Amén. Amén. Se terminó el tiempo, pero ¿sabes qué es la oración más importante que puedes orar este día? Y para aquellos que son cristianos y no habían oído esto, los animo a conseguir el libro. Porque es fascinante. Es como un libro de ciencia. Cada historia bíblica es revelada y ayuda a comprender algunos de los misterios en la Biblia y está respaldado por muchos teólogos que escribieron sobre las cosas de las que hablas aquí. Entonces, ¿por qué lo compartimos? Porque queremos prepararnos y Dios quiere que su pueblo se prepare. Así es. Y no tenemos que Es temer, exactamente ¿cierto? correcto. No tenemos que temer. Pero quiero que recuerdes que, de nuevo, no temas por lo que vendrá. Ahora es el momento de vigilar, orar e interceder. Tal como Jesús nos dijo en Mateo 26, veremos a Dios moverse en los últimos días. Si estás viéndonos hoy y necesitas oración, en la pantalla está la línea de oración. Si hiciste esa oración con Rick, llámanos y dínoslo. Queremos enviarte un libro. ¿Y ahora qué? Es un gran libro que te ayudará a empezar. No dudes en pedirlo. Recuerda que es gratuito y necesitas una Biblia ahora que hiciste la oración. Consigue una Biblia que te ayude a entender y será una guía maravillosa. No dudes en conseguirla. Agradezco a Rick por haber estado hoy. Para más de su ministerio y tener una copia de su libro, visítalo en línea en renner.org. Como siempre, síguenos en nuestras redes sociales y déjanos un comentario. Dinos cómo el programa está tocando tu vida. Nos encanta saber de ti. Asegúrate de suscribirte a Johnny Table Talk, el podcast, disponible en todas las aplicaciones de podcast. Gracias, Rick, por haber estado aquí. Gracias por invitarme. Y gracias por compartir. ¿Les gustó todo esto? Sí. Muy interesante, Sí. muy interesante. Y sé que lo disfrutaste. Muchas gracias por vernos. Aquellos que oraron, agradezcan a Dios porque nos ven hoy e hicieron la oración. Es muy importante. Le digo al Señor que quiero llevar a mucha gente conmigo al cielo y estoy feliz de que tú vayas. Nos vemos la próxima. Adiós por hoy.